Vamos a resolver el ejercicio 18 de la relación y bueno, también al mismo tiempo también resolveremos el ejercicio 19 que está muy relacionado. Bien, como veis este ejercicio trata de analizar un circuito de polarización estabilizada en emisor, como los que hemos visto en teoría. Bueno, al igual que vimos en el ejercicio 17, aquí en el diagrama del circuito aparece esos condensadores de desacoplo que vimos que están para que a través de esta entrada VI se introdujese a este circuito. Si está polarizado para que funcione como amplificador, se introdujese una pequeña señal que queremos amplificar y justamente aquí a la salida obtendríamos esa señal alterna ya amplificada según la amplificación que generase nuestro circuito amplificador. Sin embargo, como ya dijimos en teoría, nosotros en esta asignatura solo vamos a ver la parte correspondiente a la polarización del transistor. No vamos a tener en cuenta, bueno, que luego vamos a tener que meter esa señal alterna para amplificarla, ni lo que va a haber a la salida. Por lo tanto, lo único que nos compete en este caso es analizar el circuito de polarización, con lo cual vamos a dejar únicamente dicho circuito para verlo más claro qué es lo que tenemos que analizar. Aquí tenemos lo que habría que analizar. Este sería nuestro circuito de polarización estabilizada en emisor. Y bien, vamos a ver qué es lo que nos piden. Nos piden la corriente de base, la corriente de colector y la tensión colector emisor. Y además también nos piden la tensión del colector, la tensión del emisor, la tensión de la base y la tensión base colector. Bueno, esa la deduciremos fácilmente a partir de la anterior. Bien, pues vamos a ir resolviendo el ejercicio. En principio nos dicen que para este ejercicio, para el 18, la beta del transistor vale 50. ¿Vale? Y luego para el ejercicio 19 nos piden que resolvamos, analicemos el mismo circuito, pero suponiendo que la beta vale 100. Bueno, pues vamos a empezar con este ejercicio 18. En primer lugar, bueno, como hemos visto en teoría, en este circuito, el circuito de polarización estabilizada en emisor, lo que ocurre es que intentamos que el punto Q se mantenga lo más estable posible frente a las variaciones de beta. Y para ello lo que ocurría es que realimentábamos parte de la salida a la entrada gracias a esta resistencia en el emisor. ¿Vale? Si recordáis, esta resistencia en el emisor es la que hacía que la corriente de entrada, la corriente de base, que es esta de aquí, disminuyese cuando la beta aumentaba. De tal forma que el producto beta por la corriente de base, que es nuestra corriente de colector, se mantuviese lo más estable posible frente a las variaciones de beta, gracias a que la corriente de base iba disminuyendo por efecto de esta resistencia en el emisor, que es la realimentación de este circuito. Bueno, lo primero, como ya dije en teoría, hay que tener muy presente que la corriente de base no se calcula como en el circuito de polarización fija de base. Debido a que existe esta resistencia, el cálculo de la corriente de base es muy distinto. Recordad lo que hemos visto en teoría. Bueno, para calcular esta corriente de base podemos aprendernos de memoria la fórmula que hemos deducido en teoría o podemos deducirla aquí directamente en el circuito. En este caso, bueno, pues vamos a deducirla para recordar lo que ya habíamos visto en teoría. Bien, antes de nada, ¿qué tenemos que hacer? Pues suponer una región de funcionamiento para el transistor. En este caso supondremos que trabaja en la región activa. Con lo cual vamos a dibujar el transistor en la región activa. Vamos a hacerlo aquí abajo. Bien, pues lo que tendremos será este generador de 20 voltios, nuestra resistencia de 430 kiloohmios, aquí estaría la base, aquí estaría el emisor, a través de una resistencia lo tenemos puesto masa, esta resistencia vale 1 kiloohmio, por aquí estaría el colector que a través de una resistencia de 2 kiloohmios está puesto a este generador de tensión de 20 voltios. Bueno, aquí tenemos el circuito y nuestro modelo equivalente para ese transistor en la región activa, como era, bueno, pues era así, un generador de tensión de 0,7 voltios, este generador de corriente, valor beta por la corriente
corriente de base, ¿vale? Esto sería circuito equivalente si suponemos región activa. Bien, aquí tenemos nuestra corriente de base. Esto de aquí será corriente por el emisor. Esto de aquí, la corriente por el colector. Bien, vamos a analizar este circuito. En primer lugar, vamos a calcular cuál sería la corriente de base. Bueno, pues la corriente de base, como siempre, está de aquí. ¿Quién la va a imponer? Pues la va a imponer esta resistencia, pero ojo, ahora también influirá esta otra de aquí, como vamos a ver ahora después. Bien, en principio vamos a decir que la impone esta resistencia, porque la impondrá según la ley de Ohm, porque uno de sus terminales es 20 voltios y en el otro terminal de la resistencia, pues hay justamente la tensión en la base. Bueno, hasta ahí es como habíamos visto en el circuito de polarización fija de base. Tenemos 20 menos la tensión en la base partido por la resistencia de 430 kiloohmios. Bien, pero ahora, ¿cuál es la tensión en la base? En el circuito de polarización fija de base era directamente 0,7 porque el emisor estaba puesto a masa. Pero ahora el emisor no está puesto a masa. Aquí tenemos cierta tensión en el emisor debido a esta resistencia que hay aquí. Bien, ¿cuál es la tensión esta de aquí? La tensión en la base. Pues la tensión en la base es la tensión en el emisor, esta de aquí, más estos 0,7 voltios de ese generador de tensión, que era el modelo equivalente de nuestro transistor. Vale, más 0,7 voltios. Bien, ahora tenemos que saber esta tensión en el emisor, ¿cuál es? Bien, esa tensión en el emisor no es más que la corriente que pasa por el emisor por la resistencia del emisor. Corriente en el emisor por la resistencia en el emisor. Y ahora nos queda por averiguar cuál es esa corriente en el emisor. Corriente en el emisor es igual a, pues si recordamos, la corriente en el emisor habíamos dicho que el transistor se comporta como un nodo que cumple Kirchhoff, por lo tanto es la corriente de colector más la corriente de base. Corriente de colector más corriente de base, y como la corriente de colector es beta por la corriente de base, esto es igual a corriente de base por beta más 1. Bien, pues ya tenemos casi todo resuelto. Introducimos esto aquí, con lo cual la tensión en el emisor es resistencia en el emisor por corriente de base por beta más 1. Introducimos esto aquí. Tensión en la base es justamente 0,7 más todo eso. Resistencia emisor, corriente de base, beta más 1. Y ahora introducimos todo eso aquí. Con lo cual tenemos que la corriente de base es 20 menos 0,7 más R corriente de base beta más 1, todo partido por 430 kiloohmios. Fijaros, RE le están dando un K, y de esta ecuación de la corriente de base tenemos aquí la corriente de base y por aquí también. Con lo cual de esa ecuación hay que despejar la corriente de base. Bueno, pues si de esa ecuación despejamos la corriente de base, vamos a ponerla, vamos a ir borrando estas deducciones que hemos hecho por aquí. Y vamos a poner por aquí que la corriente de base es justamente, si despejamos de esa ecuación, 20 menos 0,7 partido por 430K más un K por beta más 1. Bien, pues ya hemos deducido esto. Ahora podemos tener la corriente de base con estos valores si
a beta le damos el valor 50, que es lo que dicen que tiene aquí en este circuito, esto nos sale un valor de 40,1 microamperios. Pues bien, esta es la corriente de base solicitada para este circuito, para beta igual a 100. Fijaros, hemos deducido esta ecuación de la corriente de base, pero en lugar de deducirla podíamos haber usado lo que vimos en teoría. En teoría lo que vimos es que este circuito de polarización estabilizada en emisor, el cálculo para la corriente de base era justamente VCC menos 0,7 partido por la resistencia de base más beta más 1 por la resistencia de emisor. Bien, pues justamente eso es lo que hemos obtenido deduciendo la corriente de base en este circuito, ¿vale? Como vemos, estas dos ecuaciones son exactamente las mismas, dándole el valor a VCC de 20 voltios, la resistencia de base que vale 430K, la resistencia de emisor 1 kilo ohmio, ¿vale? Entonces podemos hacer en estos ejercicios o aprendernos la fórmula que vimos en teoría o directamente deducir la ecuación de la corriente de base tal y como hemos hecho aquí en este ejercicio. Bien, ¿qué es lo siguiente que nos piden? Pues una vez que tenemos la corriente de base, como siempre, tenemos que obtener la corriente de colector. La corriente de colector es beta por la corriente de base, como aquí la beta en este ejercicio vale 50, esto es igual a 2,01 miliamperios. Bueno, pues ya tenemos también la corriente de colector. Lo siguiente que nos piden, pues la tensión colector-emisor. Es decir, la tensión en el colector menos la tensión en el emisor. ¿Cuál es la tensión en el colector? Pues la tensión justamente en este punto. Y la tensión en ese punto es 20 voltios menos la tensión que caiga en esa resistencia. Con lo cual, 20 menos la corriente de colector por la resistencia de 2K. Y a eso hay que restarle la tensión en el emisor. La tensión en ese punto en el emisor es justamente la que hemos visto antes. Corriente de emisor por la resistencia de 1K. Pues menos corriente de emisor por la resistencia de 1K. Bien, la corriente de emisor no es más que la corriente de colector más la corriente de base. Eso ya lo sabíamos. Bueno, pues haciendo estos cálculos nos queda que la tensión colector emisor es de 13,97 voltios. Bien, de esto podemos desprender dos resultados muy interesantes. El primero es que estamos en la región activa. Fijaros, la corriente de base es mayor de 0, es positiva, con lo cual se cumple. Y además la tensión colector-emisor es mayor de 0,2 voltios, con lo cual también se cumple. Esto quiere decir que estamos en la región activa y que todos los cálculos que hemos hecho son correctos. Si no hubiese salido una tensión colector-emisor menor de 0,2 voltios, recordad, tenemos que suponer otra región de funcionamiento como por ejemplo saturación. Bien, pero hay otro resultado interesante de esto. Vimos en teoría que para este circuito de polarización estabilizada en emisor había un serio problema, que era que la tensión colector-emisor salía muy pequeñita, salía cercana a los 0,2 voltios, cercana a saturación. Pero en este caso vemos que no es cercana a saturación. ¿Por qué? Pues bien, el problema de este circuito es que dijimos que para que este circuito de polarización estabilizada en emisor, para que no le afecte las variaciones de beta, lo que debía cumplirse era que esto de aquí fuese mucho mayor que la resistencia de base. En ese caso, pues la corriente colector no variaba tanto con beta, pero el problema que había era que la tensión colector-emisor era muy pequeña. ¿Qué ocurre ahora? La resistencia de base es mucho menor
que beta más 1 resistencia de emisor. ¿Se cumple eso? Pues fijaros que en este circuito no se cumple, porque la resistencia de base son 430 kiloohmios y la resistencia de emisor es solo 1 kiloohmio y beta vale 50. Con lo cual, esto no se cumple. Si eso no se cumple, bueno, pues justamente por eso la tensión colector-emisor no es cercana a saturación, con lo cual no es problema. Pero, fijaros, si esto no se cumple, sí va a haber un problema, y es que la corriente de colector sí va a variar con beta, con las fluctuaciones de beta. No se va a cumplir lo que dijimos en teoría. Eso lo vamos a ver en el ejercicio 19, en el siguiente ejercicio, ¿vale? Bueno, nos piden alguna cosa más. Nos están pidiendo la tensión de colector, la tensión de emisor, la tensión de base y la tensión base-colector. Bueno, pues en este caso, vamos a seguir por aquí, la tensión de colector. Bueno, pues la tensión de colector ya la habíamos puesto aquí antes, es 20 por la corriente de colector por 2K, es decir, 15,98 voltios. La tensión de emisor, que también nos la piden, bueno, pues es la corriente de emisor por la resistencia de emisor, que es 1K, es decir, 2,01 voltios. ¿Qué otra cosa nos piden? Pues la tensión en la base. La tensión en la base ya hemos visto antes que la tensión en el emisor más 0,7 voltios, es decir, 2,71 voltios. Y por último nos piden la tensión base-colector, es decir, la tensión en la base menos la tensión en el colector. Esto es menos 13,27 voltios. Lógicamente una tensión negativa porque la unión base-colector está polarizada en inversa. Bueno, con esto hemos hecho el ejercicio 18, pero vamos a continuar y vamos a hacer el ejercicio 19. En el ejercicio 19 nos dicen que repitamos el mismo ejercicio 18, pero suponiendo una beta igual a 100. A ver qué resultado nos sale. Pues bien, como habíamos visto, este circuito de polarización estabilizada en el emisor lo que conseguía era, bueno, una corriente de base, que la tenemos aquí, bastante estable frente a las variaciones de beta. Para eso lo que ocurría es que la corriente de base, esta de aquí, disminuía a medida que beta aumentaba. Si beta aumentaba el doble, la corriente de base disminuía a la mitad. Pero eso solo se cumplía si se cumplía esta condición que hemos visto antes, que en este circuito no se cumple, ¿vale? Bueno, pues vamos a resolver todo el circuito a ver lo que ocurre. Cogemos esta misma ecuación de la corriente de base, que es lo mismo esta que tenemos aquí, y a beta le damos el valor 100 en vez del valor 50. Y nos sale una corriente de base, aquí lo tenemos, de 36,3. Bien, ya no es de 40,1, ha variado, pero si os fijáis, para que este circuito se mantuviese estable la corriente de colector, cuando beta ha aumentado al doble, la corriente de base debería haberse dividido a la mitad. Y no ocurre eso. Bien, ¿por qué no ocurre eso? Justamente por lo que hemos dicho antes, no se cumple esta condición. La corriente de colector, que es beta por la corriente de base, bueno, pues si cogemos el valor anterior, 2,01, aquí lo tenemos, y ahora lo calculamos nuevo valor para beta igual a 100, nos sale 3,63. Vemos que la corriente de colector realmente no se ha estabilizado, no permanece constante con la variación de beta. Y la tensión colector-emisor, cogemos el valor que hemos calculado antes, 13,97, y calculamos el nuevo valor para beta igual a 100 y vemos que también hay una variación bastante grande. Bueno, pues todo esto ocurre por lo que hemos dicho antes, ¿vale? Todo esto ocurre porque la resistencia de base no es mucho menor que beta más 1 por la resistencia en el emisor. Esta resistencia de base es muy grande, ¿vale? 430K. Y esta resistencia de emisor solo vale 1K. Si hubiésemos cogido una resistencia de emisor más grande y una resistencia de base bastante más pequeña, de tal forma que se cumpliese esta condición, ¿qué ocurriría? Lo que hemos visto en teoría. Ocurriría que la corriente de base
para beta igual a 100 habría disminuido a la mitad del valor anterior, que la corriente de colector se mantendría prácticamente estable para beta igual a 50 y para beta igual a 100, y la tensión colector-emisor también se mantendría prácticamente estable para beta igual a 50 y para beta igual a 100. ¿Vale? Eso es lo que ocurriría si se cumpliese esta condición. Pero, si se cumpliese esta condición, los valores que hemos tenido antes no serían los que saldrían. Obtendríamos un valor de tensión colector-emisor, en ambos casos, para beta igual a 100 y para beta igual a 50, muy pequeñito. El problema que hemos visto en teoría. Tensión colector-emisor sería muy pequeño y por lo tanto estaríamos cerca de saturación. Y ese era el problema que tenía nuestro circuito de polarización estabilizada en el emisor, ¿vale? Y para intentar solventar ese problema estaban los circuitos de autopolarización de 4 resistencias, que son los que vimos que no tenían este problema. Bueno, pues ya hemos resuelto el ejercicio 18 y la parte correspondiente del ejercicio 19.